Gracias a Dios, hermano, en esta mañana por escuchar este mensaje, ¿verdad? De gracia que es muy poco. Gracias a Dios que nosotros tenemos este privilegio de escuchar, ¿verdad? Yo no sé, hermano, yo no los conozco a muchos de ustedes, ¿verdad? No conozco su vida, pero yo no sé si usted está pasando alguna prueba, alguna lucha o algo que para usted es muy grande, ¿verdad? Yo no sé eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a leer algo de lo que un hombre levantado por Dios pasó. Y esto nos va a dar aliento en nuestra vida. Todos sabemos en Hechos capítulo 9, cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y él tuvo que descender de su carruaje caballo, así, ¿verdad? Y él dijo una cosa: Señor, ¿qué quieres que haga? Importante eso, ¿verdad? Individual. Tenemos que decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor a través de su palabra nos va a enseñar. A veces nosotros queremos que el hermano haga y yo no, es al revés. La carrera es personal, es individual. Y en lo humano, hermano, en lo natural, cuando un hombre es levantado por tal o cual autoridad, tiene todos los beneficios, ¿verdad? Tiene casa, tiene coche, tiene comida, pasaje en avión, todo eso tiene, ¿verdad? Pero con Dios no es así, es al revés. Y vamos a ver el testimonio o algo del apóstol Pablo, que él pasó en su vida. Su nombre, todos sabemos esto, ¿verdad? Que significa pequeño, ¿verdad? Y podíamos leer Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 16. Gracias a Dios que estamos escuchando mucho de este gran día que se acerca, ¿verdad? Dice el apóstol, Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Parece que el apóstol Pablo tenía un evangelio aparte o particular, ¿verdad? No, Dios le reveló al apóstol Pablo. Por eso, hermano, yo he escuchado así en Buenos Aires, ¿verdad? Ustedes los paulistas, dice, ustedes los paulistas, Pablo. Y he escuchado también ustedes los hermanos de la gracia. He escuchado esto, ¿verdad? Y sí hay testimonio que a veces nos duele, ¿verdad? De tal o cual hermano que por su, como hemos escuchado, ¿verdad? Niñez, carnalidad, hacen cosas, ¿verdad? Pero el mensaje no tiene la culpa. Lo que pasa es que no se rinde a este mensaje y no pone en práctica lo que Dios vez tras vez nos enseña a través de su palabra, a través de ese mensaje. Ahí está el problema. Pero el Señor, este mensaje no tiene nada que ver, no tiene la culpa, ¿verdad? Y el apóstol dice, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. También dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede, ¿qué es lo que puede? Confirmaros según mi evangelio. El único mensaje, hermano, que puede confirmar es el evangelio del apóstol Pablo. El único mensaje que puede darnos todo lo que necesitamos para la preparación es el mensaje de gracia. El único. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha
mantenido oculto desde tiempos eternos. Usted supongo que también debe conocer, ¿verdad? Yo no sé, acá no entiendo mucho, ¿verdad? Pero seguramente aquí habrá mega iglesia, ¿verdad? Iglesia grande con todo lo que usted puede precisar y cosas así. Pero sabe, lo único que se hace en esas iglesias no es por criticar, ¿verdad? Es para decir nomás, ¿verdad? Porque allá en Buenos Aires existe esto, ¿verdad? Lo único que se hace se canta, lo único. Y está bien, el alabanza, la música, todo está bien, tiene su lugar. Pero no es el centro de nuestra reunión. El centro de nuestra reunión es la palabra. Es la palabra. Y yo he asistido, ¿verdad? Asisto con los jóvenes, así, ¿verdad? Y escuchamos, hay hermanos levantados por Dios que saben tocar muy bien, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque a veces, hermano, todo eso se quiere traer dentro de nuestra iglesia, y es un error eso. Vuelvo a repetir de vuelta, el centro de nuestra reunión es la palabra. Y vamos a leer ahora. Vamos a leer. Nosotros en nuestra congregación tenemos órganos, batería, de todo, ¿verdad? Pero aprendemos a alabar al Señor. Dice, una vez buscaron por todo Israel a un joven, dice, yo he visto al hijo de Isaí que sabe tocar. Tocar toca cualquiera. No hay problema eso. Pero tocar para el Señor es muy distinto, que sabe tocar. Cuando David tocaba, dice que el espíritu malo de parte de Dios se iba de Saúl, ¿verdad? Hay que aprender a alabar, a adorar al Señor. Hermano, si usted se pone a pensar un poco o a meditar la letra de las últimas canciones modernas de hoy, no dice nada de la venida, no dice nada del Señor, nada. Instrumental, todo lo que usted quiera, y más también. Pero palabra de crecimiento para ensalzar y engrandecer a nuestro gran Dios, nada. Ponga atención en eso. Y eso hay que tener cuidado. Y la palabra recién dijo que hay cuando os reunís. Hay cantos espirituales. ¿Por qué dice hay cantos espirituales? Porque hay cantos carnales. Es fácil entender eso. Cánticos espirituales. Hermanos, nosotros cuando leemos esto vamos a dar con la ayuda del Señor con más profundidad, ¿verdad? El canto de Ana, 1 Samuel capítulo 2. Lea la letra del canto de Ana. Una letra, hermano, engrandece a Dios. Se fue Ana hasta el Apocalipsis, habla de las columnas. ¿Qué letra? Lea eso con detenimiento, 1 Samuel capítulo 2. Gracias a Dios. Como dije entonces, en lo natural, un hombre preparado, dado alguna posición o lugar, ¿verdad? Tiene todo esto. Vamos a ver el apóstol Pablo. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos capítulo 9, el testimonio de este hombre que dijo según mi evangelio, cómo fue su vida. Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos capítulo 9, versículo 19, perdón hermano. Hechos capítulo 9, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Siempre, hermano, cuando uno ve la vida, el testimonio del apóstol Pablo, siempre de una u otra forma procuraban matarlo. Dice que una vez unos hombres hicieron un juramento, que no iban a comer hasta que no iban a darle muerte a Pablo. Pero Dios tenía un elemento ahí, un sobrino, ¿verdad? Y le dijo. Y si cumplieron los que juramentaron bajo juramento y se habrán hecho calavera, ¿verdad? Digo, pero Dios en su providencia le salvó, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Siempre tuvo sentencia de muerte. Dice entonces, versículo 23, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban en la puerta día y noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Qué humillación, ¿verdad, hermano? ¿Cómo puede ser que yo, el apóstol, que tengo la máxima revelación por mi evangelio y todas esas cosas, ahora colgando como un nenito en una canasta? No era ascensor, no era nada, no, una canasta. Humillación. Y sabe, hermano, que la humillación es el espíritu de la gracia. ¿Sabía usted esto? El que no tiene este mensaje es orgulloso. Es orgulloso. Le mira de arriba a cualquiera, él sabe más que todo. Nadie le va a enseñar. Es porque nunca leyó Primera de Pedro capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Cómo tiene que ser el que enseña. Siendo ejemplo, no dando... No por fuerza, no como teniendo señoría, usted lea eso, ¿verdad? Pero eso lo único que nosotros vemos es en nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando uno ve la vida del Señor Jesús, dice que cuando tenía hambre a veces se iba a la casa de Lázaro, ¿verdad? Tenía 2 hermanas. ¿Qué habrían dicho los vecinos? Mirá, Jesús vino a la casa donde están 2 hermanas. Pero él venía a comer ahí, ¿verdad? Siempre andaba en humillación. ¿Cuántas almohadas tiene usted, hermano, para dormir? Algunos tienen 2 o 3, otra, mi señora, por causa de su salud, tiene una almohada especial, ¿verdad? Pero Jesús dijo, la zorra tiene cueva y así, y yo no tengo nada de eso. Qué ejemplo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo, he aprendido. ¿Ha aprendido usted? Si usted aprende, hermano, en la realidad usted va a dar de lo que usted aprendió, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros a veces leemos nomás eso, pero nunca aprendimos. Nos quejamos de esto, de aquello, cualquier cosita, ya. No. Gracias a Dios por los ejemplos que encontramos en su palabra, ¿verdad? Y estamos leyendo de este apóstol. Hechos capítulo 14, hay otro más, podríamos leer también. Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7 podríamos leer. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. A los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, confiados en el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza, hermano? ¿Será que es en el Señor? Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que dependemos del Señor, ¿verdad? En Buenos Aires la gran preocupación es del dólar, ¿verdad? Yo no encuentro la palabra dólar en la Biblia, gracias a Dios. Así que si sube o baja, a mí no me importa eso, ¿verdad? Yo dependo del Señor, ¿verdad? Confíe en el Señor y yo le voy a responder. Ciertamente ninguno de cuantos ti esperaron serán avergonzados, ¿verdad? Dice, hay tantas promesas que podemos leer en su palabra, ¿verdad? Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Qué importante es, hermano. Dice el apóstol, levantá la mano limpia sin ira ni contienda, ¿verdad? Usted cuando levanta su mano, ¿qué será así que tan limpia sin ira ni contienda? Si está cerrado es porque tiene una piedra en la mano para tirar al hermano. Ojalá, hermano, que cuando levantemos nuestras manos sea limpia, sin ira ni contienda. No levante la mano por levantar nomás. Que el amor sea genuino, dice el apóstol, el amor sea sin fingimiento. Te amo, hermano, mentira, no era manera, le da vuelta y está hablando mal de su hermano. ¿Verdad? También habla de la fe no fingida y cuántas cosas. Nuestra vida personal tiene que ser una realidad, hermano. Decía un hermano, en la teoría todos somos vencedores, pero en la práctica, ¿qué? En la práctica, el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces dice versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlo y apedreándolo, para apedrearlo y apedrearlo, habiendo sabido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y allí predicaban el Evangelio. Siempre, hermano, encontramos en esta situación al apóstol. Nunca fue un camino de rosa. Hay un himno que siempre cantamos, sufrieron otros por la fe. ¿Qué dice después? Cobarde no he de ser. ¿Cuántos hermanos han sufrido? Yo tenía, mi suegro, él era ucraniano y sabía mucho de lo que pasó detrás de la cortina de hierro y me contaba muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Yo siempre le escuchaba, me interesaba eso, ¿verdad? Una de las cosas que mi suegro contaba, y los parientes así de ellos, eran que ellos no podían tener la Biblia, como nosotros la tenemos acá, ¿verdad? ¿Leemos la Biblia todos los días? Dice que ellos, porque era tan rígido la persecución, ellos rompían la Biblia y se ponían en el oído, despacito así, como un tapón, y en el mercado los hermanos se conocían y se pasaban hojas por hoja, entonces leían. Era la única forma de leer la Biblia. Y nosotros aquí, hermanos, tenemos la Biblia. He escuchado por ahí que alguien se iba al culto, iban en el coche y se olvidaron, uno se olvidó la Biblia. No importa, dice, está todo bien, vámonos más al culto. Pero después se acordó que se olvidó el celular. Vamos a volver, dice, el celular es más importante que la Biblia. Cosas tan simples, hermano, que a veces nos avergüenza, ¿verdad? Otra cosa que he escuchado también, y ustedes también sabrán acá, ¿verdad? Cuando los hermanos estaban siendo perseguidos, dice que todo el ejército que perseguía a los cristianos los ataban en los postes a los hermanos. Y todo el ejército hacía sus necesidades a los hermanos y a las hermanas. Todo el ejército. Y a veces nosotros, hermanos, por cualquier cosita estamos mal. Queremos dejar todo. Dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí, como yo imité a Cristo. Y vaya que el apóstol Pablo no imitó a Jesús. Podemos leer tanto, hermano, pero vamos a cortar. Sí. Dice Hechos capítulo 21, versículo 30, usted puede leer
lo que viene antes, ¿verdad? Pero vamos a leer Hechos capítulo 21, versículo 30. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Cuántas cosas, verdad? Cuando nosotros leemos la cárcel de Filipo, ¿sabe, hermano, que los azotes eran de cuero con un mango, ¿verdad? Pero en la punta tenían algo especial, cosa que cuando eso se agarre del cuerpo, desgarre la carne, ¿verdad? Así era. ¿Y qué hacían ellos cuando fueron, dice, después de haberle azotado mucho? ¿Qué hacían adentro, allá, en el calabozo de más adentro? Cantaban. A veces yo como quisiera saber la letra de lo que cantaba. Pero tal vez el Señor no permitió, porque si no amaríamos más ese himno que al mismo Señor, ¿verdad? Y la gloria y la honra es para Él, ¿verdad? Pero ¿qué hiciera la letra? Dice que Dios mandó un terremoto. Y es notable, hermano, porque cuando hay terremoto todo se cae, ¿verdad? Pero no solamente en la cárcel, dice. Los cimientos en la cárcel, después los vecinos no pasaba nada ahí. Estaban dos, Pablo y Sila. Cantaban himnos al Señor en medio de la noche, en medio de su dolor. ¿Y qué hacemos nosotros cuando pasamos tal o cual experiencia? Oh. Bueno, yo no sé su reacción, ¿verdad? Por eso dije, yo no sé qué experiencia o qué lucha o qué está pasando usted en tu vida. Pero sabe, hermano, yo no sé si mañana voy a volver. Yo no sé si voy a volver a Buenos Aires también. Yo me despedí de todos mis hermanos, de mis hijos, mis nietos, porque yo vivo hoy nomás. Mañana del Señor. No soy un irresponsable tampoco, ojo, no. Pero ustedes saben mi testimonio. Yo tuve 2 ataques y tuve 25 de depresión. Y todo el mundo pregunta si yo tengo alguna secuela de esa presión muy alta. Yo le pedí al Señor, mientras el Señor me dé salud, yo quiero abrir la Biblia con ustedes y decir lo que Dios nos dice, primero a mí y después a ustedes. Esa es mi petición. A veces es más importante descansar, andar por ahí. Pensamos mucho en lo material y no está mal, ¿verdad? No está mal. Pero qué lindo que es primero el Señor, después el Señor y por último yo, ¿qué? ¿Verdad? ¿No sería lindo eso en nuestra vida? Ojalá que sea así. Y hay más, pero vamos a leer algo sintetizado. Segunda Epístola a los Corintios. Capítulo 11, ahí está algo registrado todo junto, ¿verdad? El testimonio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 24. Dice, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24, dice, de los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 40 por 5, ¿cuánto es? $195 azotes. Y el apóstol Pablo dijo, no, me pegaron 195 veces, no quiero saber más nada. No. Y capaz que ahí nosotros pensamos que este versículo termina aquí, 40 azotes menos 1, 195 azotes. Y vamos al versículo 25. Dice, 3 veces he sido azotado con vara, pero más todavía. Y sí. Sí. Hay más, una vez apedreado. Hay más. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ninguno positivo, todo negativo. Pero ahí estaba el apóstol Pablo.
Él sabía. Una vez un profeta le dijo, así van a atar, dice, con un cinto. ¿Se acuerda? Yo voy a Jerusalén. Entonces Pablo dijo, no voy nada, si me toca eso no voy nada. Él fue igual. Una vez lo apedrearon, dice, y le rodearon los hermanos. Qué lindo esta experiencia, ¿verdad? Le dejaron porque pensaba que ya estaba muerto. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Lo sacaron fuera de la ciudad, entró de vuelta a predicar. ¿Quién hace eso? Me pasa eso, no vuelvo más. No. Longanimidad, fuerza que proviene de Dios. Qué bueno. Versículo 26. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar. Acá encontramos algo raro, peligro entre falsos hermanos. ¿Qué pasó? ¿No somos hermanos acaso? A veces hay peligro también. Por eso, hermanos, si nosotros escuchamos esta sana doctrina que el apóstol Pablo fue revelado, y vamos a ser, como el hermano decía recién, crecido y vamos a jugar tal cual es. Sí. Siempre repito lo mismo, hermano. No se canse de escuchar lo que siempre digo. Un hermano una vez me enseñó, está con el Señor el hermano. Me dijo, no interesa mucho la experiencia o la situación que estamos pasando. Eso a muchos no interesa. Dice, puede ser muchas cosas, decía el hermano. Lo que sí interesa es cómo reaccionamos como cristianos. Ahí está la diferencia, decía. Y tiene razón, hermano. El crecido reacciona como crecido, ¿verdad? El niño como niño, el carnal como el carnal. Siempre. Pero ojalá, hermano, que dijo el apóstol Pablo cuando era niño, hablaba, jugaba, pero cuando fui hombre, crecimiento. Y lo único que nos puede dar crecimiento, hermano, es este mensaje, por mi evangelio. Por eso no nos cansamos de escuchar su palabra, esta palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Peligro entre falsos hermanos. Gálatas habla mucho de eso, ¿verdad? Dice en trabajo, versículo 27, y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez. Todo eso. ¿Y sabe, hermano, cuál fue la preocupación? Después que el apóstol Pablo pasó todo esto, él tenía una preocupación. Él no estaba preocupado porque nunca tuvo casa, porque siempre pasaba frío, aunque ahora vamos a leer algo de eso con respecto al frío. En hambre, nunca era así, ¿verdad? Siempre adelante, siempre adelante. Él tenía una preocupación. ¿Sabe cuál era su preocupación? Versículo 28. Ahí está la preocupación del apóstol Pablo. Después que pasó todas estas cosas, dice versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Está preocupado, hermano, por los hermanos que se congregan en tal o cual iglesia? Para que el Señor le dé victoria, para que el Señor le haga crecer, para que los hermanos que ministran tal cual como tiene que predicar, no como dando mensaje, dando ejemplo y así. ¿Esa es su preocupación, hermano, o está preocupado por otra cosa? La preocupación del apóstol Pablo era la preocupación por todas las iglesias, Romanos, Gálatas, en todo eso. Y ahí hay enseñanza que los hermanos crezcan. Nunca el hermano del apóstol Pablo se quejó. Si toda su vida del apóstol Pablo fue así, y podemos pensar en lo natural que tal vez cuando él iba a terminar su carrera, por lo menos iba a terminar 5 estrellas, ¿verdad? Pensamos tal vez en lo natural. ¿Será que fue así? No. Y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4. Muy conocido esta epístola, tal vez que lo sabemos de memoria, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 4. Él ya estaba por partir,
donde alguna vez también nos va a tocar esta experiencia. Sí. A veces hacemos planes 1 año, 2 años, y no está mal hacer esto, ¿verdad? Pero Santiago dijo, si Dios quiere. Si Dios quiere haremos tal o cual cosa. Siempre al Señor, siempre al Señor. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 21. El apóstol Pablo ya se estaba por ir. Y va a pedir una petición a Timoteo. Dice, procura venir antes del invierno. ¿Qué tendrá que ver todo esto? Haz lo posible, dice, procura venirme a ver antes del invierno. Él fue humano, hermano, y en la humanidad a veces sentimos, es real eso, ¿verdad? A veces cuando estamos enfermos sentimos dolor, ¿verdad? Pero dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos, no es que vamos a hacer o por ahí, no, fuimos algo real, fuimos curados, ¿verdad? Pero a veces el dolor es real, ¿verdad? Es real. Y aquí el apóstol le está pidiendo que venga, que procure venir antes del invierno. ¿Y sabe lo que le pidió? ¿Por qué le pidió? Está la respuesta, está en el versículo 13 del capítulo 4. Dice el apóstol, trae cuando venga el capote que dejé en Troa. Por eso el apóstol allá en su testimonio dijo, en frío, en desnudez, en hambre. Nosotros, hermanos, en este siglo XXI, cuando tenemos frío, ¿sabe lo que hacemos? ¡Tic! Y marcha, ¿verdad? O tenemos una buena salamandra, ponemos ahí buena leña dura y tenemos, qué bien que está. Pero este apóstol, siervo del Dios Altísimo, no tenía nada de esto. Pedía algo natural, un capote, ¿verdad? Pero él, he aprendido, como dije, he aprendido a contentarme, contento, cualquiera sea mi situación. A veces el cristiano, hijo de Dios, está contento cuando tiene todo. Mucho guaraní, o tal vez algo de dólar, y si puede ser también un par de euros. Contento. Pero ¿y si no tenemos nada? ¿Sabe, hermano? Voy a contar un testimonio de un hermano, yo le conozco bien, un hermano que estaba pasando, pero una situación límite con su familia. Con su familia. Tenía muchos hijos, chiquitos, ¿verdad? Y el hermano no sabía qué hacer, no tenía trabajo, no tenía nada. Pero hay un salmo que dice, Jehová mi pastor, nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada quiere decir nada, ¿verdad? Nada me faltará. Y son promesas, ¿verdad? Pero a veces en la realidad, ¿qué? Y este hermano estaba pasando así, entonces no había nada, pero nada para comer. Entonces este hermano, a través de la fe, dijo que a sus hijos pongan la mesa que vamos a comer. Y los chiquitos contentos. ¡Oh, gloria, gracias, Señor! Vamos. Y ponían plato, pongan todo. Pero no había nada. No había nada. Bueno, se sentó con su señora, con su esposa, y empezaron a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú proveíste, por lo que tú vas a proveer. Te damos gracias. Y una oración muy así. Y golpean la puerta. Cuando terminaron de orar, el hermano recibió a este hombre y le dijo así a este hombre. Este hermano había trabajado mucho tiempo en una fábrica con un compañero, ¿verdad? Y siempre le hablaba del Señor. Siempre le hablaba del Señor. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros compañeros? ¿Saben que somos cristianos? ¿Cómo nos portamos? ¿Somos luz? ¿Le hablamos de salvación? Si no le hablamos de salvación, vaya al infierno. Ahora si rechaza es otra cosa. Pero es nuestro deber, ¿verdad? Y este hermano toda la vida le habló del Señor. Después se perdieron por circunstancias de la vida y este hombre le dijo, hermano, yo te agradezco, dice, por haberme presentado el Evangelio de Salvación. Yo soy salvo, hijo de Dios, le dijo. Y cobré una indemnización muy grande, dice. Y yo te traigo parte de mi indemnización y te lo doy a vos.
se lo dio. Pero mira hasta dónde, hermano. ¿Hasta dónde? ¿Dios es fiel? ¿Dios es fiel? ¿Dios es fiel? Dios es fiel. Hermano, cuando leemos Génesis capítulo 22, cuando Dios le pidió a su hijo, tu único hijo, y le nombró Isaac, ¿sabe hasta dónde le proveyó Dios? Hasta que Abraham dice que levantó su cuchillo para degollarlo. Hasta ahí. ¿Por qué no le salvó antes, cuando iban caminando de 3 días? No, hasta ahí, ya venía. A veces nuestra fe es probada. Pero gracias a Dios porque leemos Hebreos capítulo 11. Después la fe, la certeza, lo que se espera es la convicción de las cosas que no se ven. A veces no se ve nada. Por eso dice la Biblia que nuestros ojos espirituales sean alumbrados para que podamos ver un poquito más allá de las circunstancias. Dios es fiel. Y el apóstol Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Al escuchar la palabra, hermano, produce fe en nuestra vida. Y después decimos, Señor, tu palabra dice así. Y creemos. Sí. El apóstol aquí está pidiendo como humano, ¿verdad? Tenía frío y así, ¿verdad? Y nosotros decimos, qué final, ¿verdad? Pero lo que nos da gozo, hermano, es este capítulo, versículo 1. El encargo que el apóstol Pablo, después de pasar todas estas experiencias que hoy por falta de tiempo no podemos leer, pero fue todo así. Él le va a hacer un encargo y este encargo, hermano, está para nosotros. Hoy en día los que nos paramos delante de un púlpito o atrás de un púlpito, ¿qué tenemos que hacer? Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra, la palabra. Después el yo y nada. Una vez en Esdras está escrito cuando ellos estaban haciendo una obra de parte de Dios, estaban haciendo esta obra en lo natural. Y los hombres, los reyes, así, fueron con lápices y papel, ¿verdad? Y querían saber los nombres de los que estaban trabajando. ¿Sabe lo que le dijo Esdras? Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. No le dijo, yo soy Lito, yo soy Enrique, yo soy Samuel. No. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es? Dios es el que da crecimiento. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Nosotros simplemente somos instrumentos nada más. Nada más, hermano. Nunca engrandezca al hombre. Es peligroso eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, hermano, si alguien viene o visita, es un instrumento que Dios nos mandó a través de su gracia. Nada más. Nada más. Y Él dice que predique la palabra. Hermano, si predicamos la palabra, van a escuchar la palabra. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, ni por un momento accedimos. No queremos nada. Yo no quiero nada, hermano, en la congregación donde yo estoy. Y siempre predicaremos la palabra, ¿verdad? No quiero nada. Y a veces vienen con ideas, ¿verdad? Así, así, así. No. Dijo el apóstol, tal cual. Así seguimos nomás, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, oh, profundidad, cuán insondables son y tantas cosas. ¿Y para qué queremos otra cosa? Que no vale de nada al fin y al cabo, ¿verdad? Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra, hermana, está en singular, ¿se da cuenta usted? Doctrina. Doctrinas, hay muchas. Cosas de hombre, estatutos, doctrinas por todos lados. Pero nosotros tenemos la sana doctrina, 9 veces se encuentra en una de las epístolas. Sana doctrina. ¿Por qué dice sana doctrina? Porque las doctrinas del hombre enferma.
Te trae peso, carga, no te da salida, no te da crecimiento. Por eso, hermano, no queremos salir de esto. Con toda paciencia y doctrina. Dice el apóstol en aquel tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En una versión o en otra versión dice, porque no tolerarán la sana doctrina. Por eso, hermano, que hay hermanos que permite cualquier cosa en su congregación le viene bien. Y he escuchado y no quiero hablar, voy a orar por los hermanos que hacen eso. No, nada. No tolera la sana doctrina. La palabra es pesada, dice, no pasa nada. Queremos saltar, gritar, si es en el Espíritu no hay problema, está todo bien, pero que realmente sea del Señor eso. No que yo le obligue a saltar y a gritar y eso no. El Espíritu Santo queda de lado ahí. Yo he visto una vez dos hermanos maestros, uno está con el Señor, el otro está en los Estados Unidos, que han bailado en el Espíritu, pero una sola vez lo hicieron. Y qué gozo, qué gozo. Pero hermano, lo carnal, ahí nomás momentáneo, termina eso y termina todo. Pero lo espiritual es lo que nutre a este hombre interior y crece hasta, podemos llegar hasta la misma estatura y medida de Cristo. Gracias a Dios. Porque no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Vio que dice la palabra se amontonarán? No es que el Señor junta, no es que el Señor envía, ellos nomás se amontonan. Y hay montones por ahí. Y tienen cada título, hermano, Dios santo. Una vez me acuerdo, estábamos en la congregación donde estamos y me tocaron el hombro y me entregan una tarjeta. Miro la tarjeta, la foto de una linda foto y decía, tenía Mary 9 títulos u 11, no recuerdo. 11 títulos, pero Dios santo. Maestro, profeta, qué sé yo lo que tenía. Pues yo digo, pero ¿qué es esto? Y miro así y estaba uno bien vestido ahí, me hace así, viste, como diciendo, llegué yo, dame oportunidad. No le voy a dar. Por eso, hermano, que nosotros somos delicados en este sentido. Yo si llego a ver que un hermano niega la vida eterna o cosas así, ni ahí que le voy a dar, no, y no soy un maleducado, como quiera llamarle, ¿verdad? No, este lugar es santo. Y si hay contaminación, hay una lección de lo que es la contaminación. Hermosa lección, dice que contaminó, dice hasta que después no hubo más remedio. Algún día vamos a leer. Y hay que juzgar eso, hermano, porque una cosa chiquita parece que no tiene importancia, sí que tiene importancia. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Agarró y se levantó, se enojó y se fue, como diciendo, perdiste la bendición. No me agarré. Sí. Dice, se amontonarán, maestro, pero conforme a sus propias concupiscencias, y ahí está el detalle, hermano. Maestro, título, pero conforme a no a esto, conforme a su propia concupiscencia. ¿Y sabe lo que hacen esto, hermano? Le está diciendo el apóstol Pablo en los últimos días que él estaba vivo, Le está diciendo a Timoteo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Dios santo, podíamos hablar tanto de esto, pero usted sabe bien. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo el apóstol Pablo se expresaba? No está diciendo a mí me van a sacrificar, me van a cortar la cabeza, me van a matar, después de todo lo que pasó encima de esto. No, dice el tiempo de mi partida está cercano. Qué hermoso. Y aquí encontramos la palabra 3 veces en este versículo, la palabra H-E, algo personal. A veces, hermano, el cristiano se preocupa mucho del hermano. ¿Por qué no hace esto? Mirá lo que hizo y pierde tiempo nomás. Dice el apóstol, cuídate de ti mismo. Porque acá cerquita lo tengo alito, mi carne, es peligrosa mi carne. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y a veces nos preocupamos por los hermanos y juzgamos y le damos vuelta y todo lo que usted quiera.
Error, pérdida de tiempo nomás es. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla personal. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que sea personal esto. Y dice versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hermano, estamos escuchando, creo que es el tercer mensaje que hemos escuchado de aquel día, que el Señor viene, que nos limpiemos de contaminación y tanta enseñanza de gracia que estamos escuchando en este día. ¿Vamos a escuchar más? Aquel día, ese día está cercano. El apóstol decía en aquel día, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. ¿Sabe, hermano? Otro consejo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Una de las cosas, yo no digo que sea todo, ¿verdad? Pero una de las cosas, una de las experiencias, está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 a 4. Usted va a leer en su casa, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 a 4. Una experiencia que el apóstol Pablo, él dice, conozco a un hombre, dice. Y vamos a leerlo para finalizar. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3 podríamos leer. Dice el apóstol, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Qué experiencia, verdad! ¿Qué experiencia usted tiene en su vida, hermano? ¿Tiene la experiencia de algún día haber tenido realmente un encuentro con el Señor? Que el Señor le habló. Y esas experiencias, hermano, después cuando pase circunstancia o experiencia o lucha, todo lo que usted pueda nombrar, no le va a hacer ni mella eso. Dijo el apóstol, de nada hago caso. A veces el cristiano de todo hace caso, menos a la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, de nada hago caso. Y ojalá que sea así. Pero el apóstol dice, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó que habrá oído el apóstol Pablo. Entonces, hermano, cuando uno tiene una experiencia personal con el Señor, no le vamos a ver cualquier cosa. Usted va a ser firme hasta el último día de su existencia. Y dice el apóstol, es necesario que entre vosotros haya toda clase de disensiones, ¿verdad? O es preciso. ¿Para qué? Para que se manifieste los que son aprobados por Dios. Y a veces pasan cosas, sí que pasan cosas, y van a pasar, porque la carne es así. Pero gracias a Dios por las enseñanzas del apóstol, a través de la guía del Espíritu Santo que Dios le reveló, y eso nosotros tenemos el privilegio, hermano, también de escuchar este mensaje. Yo le enseño, yo tengo 6 nietos, uno más bonito que el otro. 6, pero yo le digo, ¿hasta cuándo vas a ser vos evangelista? Hasta siempre, me dice. Eso es. Entonces yo le enseño que ellos van a crecer, que hay un mensaje superlativo y así cositas. Enséñale a su hijo que hay un mensaje superlativo, que van a pasar cosas, que la carne es así, pero Dios sobre todas las cosas. Amén. Dios les bendiga.